Desde el principio de los tiempos, Satanás ha sido el gran engañador, aquel que siembra dudas en los corazones y mentes de las personas. Jesús mismo advirtió sobre él cuando dijo: Él ha sido homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. El apóstol Pablo también nos alertó sobre las artimañas de Satanás, recordándonos que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz, engañando incluso a los elegidos si fuera posible. Es por eso que te invito a que observes las 5 cosas que Satanás quiere que hagas. Número 1. Que dudes de la palabra de Dios. Recordemos su primera gran hazaña que ocurrió en el Jardín del Edén, un lugar de incomparable belleza y armonía, donde Adán y Eva vivían en perfecta comunión con Dios. En medio de este paraíso, Dios había dado a la primera pareja humana una simple instrucción: podían comer de todos los árboles del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Satanás, en forma de una astuta serpiente, se acercó a Eva y la tentó con su astucia. ¿De veras Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín?, preguntó, sembrando la semilla de la duda. Eva respondió que podían comer de todos los árboles, excepto de uno, pues si lo hacían, morirían. La serpiente, con su voz seductora, contradijo directamente a Dios. No morirán. Dios sabe que cuando coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. La duda se instaló en el corazón de Eva, y con el tiempo, ella y Adán cedieron a la tentación, comieron del fruto prohibido, y así la humanidad cayó en el pecado. Desde ese fatídico momento, Satanás ha continuado su labor, tentando a las personas y llevándolas a cuestionar la palabra de Dios, a dudar de sus verdades y promesas. Hoy en día, muchos se enfrentan a sus propias tentaciones y desafíos. Vivimos en un mundo lleno de información contradictoria, donde la fe y la verdad a menudo son cuestionadas. Satanás sigue activo, utilizando las dudas y las mentiras para apartar a las personas de la verdad divina. Somos llamados a mantenernos firmes en nuestra fe, a confiar en las promesas de Dios, sabiendo que Él nunca nos abandonará. Número 2. Paralizarte de miedo. El miedo es una poderosa herramienta empleada por el enemigo para sembrar dudas y desconfianza en nuestros corazones. Cuando el miedo ataca, nos encontramos atrapados en una tormenta de ¿qué pasa si?, que nos lleva a un estado de parálisis y ansiedad, intentando controlar cada aspecto de nuestras vidas en lugar de entregar nuestras preocupaciones a Dios y confiar plenamente en su plan. Imagina la historia de David frente a Goliat. Los soldados israelitas, llenos de miedo, se preguntaban: ¿qué pasa si somos derrotados? ¿Qué pasa si este gigante nos aniquila? El miedo los paralizaba, impidiéndoles ver más allá de la estatura imponente de su enemigo. Pero David, un joven pastor, llegó al campamento y vio la situación con otros ojos. Mientras el ejército entero temblaba, David recordó las veces que Dios lo había protegido de leones y osos. En lugar de preguntarse ¿qué pasa si?, David declaró con confianza: el Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. David no permitió que el miedo dictara sus acciones. En cambio, confió en Dios con una fe inquebrantable. Armado solo con una honda y 5 piedras, se enfrentó a Goliat y lo derrotó, demostrando que cuando confiamos en Dios, no hay gigante que pueda contra nosotros. Esta historia nos recuerda que el miedo busca encadenarnos, pero la fe en Dios nos libera. Cuando sentimos que el miedo empieza a susurrarnos sus mentiras, debemos recordar las promesas de Dios y sus victorias en nuestras vidas. Así como David se armó con su fe, nosotros también podemos vencer cualquier temor, confiando en que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Dejemos de preguntarnos ¿qué pasa si? Y comencemos a decir: con Dios a mi lado, no hay nada que temer. Número 3. Impedirte compartir el Evangelio. Guardarnos el Evangelio para nosotros mismos nos convierte en cristianos poco efectivos y nos priva de cumplir con nuestra verdadera misión. Como se establece claramente en Mateo 28:19, Jesús nos encomendó: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Imagina a Pedro, el apasionado discípulo de Cristo. Tras la resurrección de Jesús, fue uno de los primeros en comprender la magnitud de la misión encomendada. Pedro no se quedó en silencio. Recordemos el día de Pentecostés, cuando lleno del Espíritu Santo, se levantó ante una multitud de miles de personas. Su corazón ardía con el mensaje de salvación y no pudo contenerse. En medio de aquel bullicio, predicó con tal fervor que 3,000 almas se convirtieron ese día. ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiese guardado ese mensaje para sí mismo? El enemigo hubiera ganado, manteniendo a esas almas en la oscuridad. Nuestra misión es clara. No debemos permitir que el miedo o la apatía nos silencien. Cada día nos brinda la oportunidad de ser luz en medio de la oscuridad. Cada persona que encontramos puede ser una nueva oportunidad para compartir la esperanza que tenemos en Cristo. Recordemos siempre que al esconder el Evangelio, no solo fallamos en nuestra misión, sino que damos ventaja al enemigo. Número 4. Hacerte vivir en vergüenza. El enemigo constantemente busca atraparte en la trampa de la vergüenza, recordándote tus errores pasados y tus inseguridades presentes. Su objetivo es hacerte sentir indigno del amor y la gracia de Dios, para que así no puedas experimentar la plenitud de la palabra de Dios. Imagina a Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Pedro, lleno de pasión y lealtad, prometió seguir a Jesús hasta el final. Sin embargo, en el momento de mayor prueba, negó conocer a su maestro no una, sino 3 veces. La vergüenza y el remordimiento lo consumieron. Pero Jesús, en su infinita misericordia, no solo perdonó a Pedro, sino que también lo restauró, confiándole la misión de pastorear su rebaño. A pesar de sus fallos, Pedro se convirtió en una piedra fundamental de la iglesia cristiana. Asimismo, el enemigo quiere que te quedes atrapado en ese momento de negación y arrepentimiento, en ese rincón oscuro donde solo ves tus fallas. Quiere que te sientas indigno del amor divino y que te distancies de la gracia que Dios te ofrece. Pero recuerda, Dios no ve solo tus fallos, ve tu potencial, tu corazón dispuesto a cambiar y crecer. Él te ofrece perdón y una nueva oportunidad, como lo hizo con Pedro. Número 5. Que adores ídolos. Todo lo que ponemos por encima de Dios se convierte en nuestro ídolo. Cuando nos enfocamos en las cosas más que en Dios, nos arriesgamos a sentirnos desesperanzados si desaparecen. Dios quiere que disfrutemos de las cosas buenas, pero no debemos valorarlas más que a Él, que es el dador de todas las cosas. Imagina a Daniel, un joven de un pequeño pueblo. Era conocido por su habilidad para tallar madera, creando hermosas figuras que todos admiraban. Sus esculturas se vendían rápido, convirtiéndose en su principal ingreso. Con el tiempo, su dedicación se convirtió en obsesión, olvidándose de su familia, amigos y la iglesia. Una tormenta destruyó su taller y esculturas, dejando a Daniel desesperado y sintiendo que había perdido todo. Su abuela, una mujer de fe, lo visitó y le recordó que las cosas materiales son pasajeras y que su talento era un don de Dios. Daniel recordó su infancia y decidió poner a Dios en el centro de su vida, pidiendo perdón por haber hecho de su trabajo un ídolo. Con el tiempo, reconstruyó su taller y comenzó a crear esculturas que reflejaban su fe, encontrando paz y alegría. La historia de Daniel enseña que poner cualquier cosa por encima de Dios puede arriesgar nuestra paz y felicidad, recordando siempre que Dios es el dador de todas las cosas. Y así, amigos, llegamos al final de la historia. Su viaje nos recuerda que, aunque nuestros talentos y pasiones son valiosos, nunca debemos perder de vista lo más importante: nuestra conexión con Dios y nuestros seres queridos. A veces, las adversidades nos enseñan a reevaluar nuestras prioridades y a encontrar un propósito más profundo en lo que hacemos. Espero que les haya inspirado tanto como a mí. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse al canal para más contenido inspirador. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.